Buenos días. Lo primero, disculpar la ausencia de Luis Fuentes. Ha avanzado la reunión y ha tardado bastante más de lo que esperábamos y tenía un tema familiar personal, pero va a comparecer el jueves por la mañana, Rubén, a las 11:30, ¿no?, para valorar la actualidad política semanal y para atender a los medios a mayores, de que luego a partir de más o menos de las 2 de la tarde pueda atenderos individualmente a los que lo necesitéis. Valorar, una vez hecho eso, hacer una valoración general del cumplimiento del acuerdo de investidura que firmamos en el mes de junio, tanto el Grupo Parlamentario Popular como el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Por nuestra parte, ya hemos avanzado, que estamos razonablemente satisfechos con la parte escrita y articulada del acuerdo de investidura, con el grado de cumplimiento que nosotros consideramos de esos 31 puntos. Una satisfacción limitada que va sobre todo en grado de aquellas medidas que ha impulsado Ciudadanos en estos meses y que luego podemos entrar a valorar más detalladamente. Lo que estamos razonablemente preocupados es con el cumplimiento del espíritu del acuerdo, con el cumplimiento del proyecto de cambio político que suponía la firma de ese acuerdo de investidura y que, como hemos mostrado en varias ocasiones ya a lo largo de estos meses, le hemos transmitido al presidente de la Junta y al Gobierno de la Junta y al Grupo Parlamentario Popular, que no consideramos que se esté tejiendo un proyecto de cambio político en el ámbito, sobre todo, de la regeneración democrática, como el que planteábamos en ese acuerdo. Hemos vuelto a insistir en ello hoy. Hemos tomado también la iniciativa a la hora de plantear una serie de medidas que luego anunciaré, intentando recuperar ese grado de cumplimiento, insisto, del espíritu de cambio que remarcaba el acuerdo de investidura. Y, por tanto, hacemos esas dos valoraciones. Hay un texto escrito con un desarrollo normativo que en algunos casos implicaba el ámbito nacional y en otros casos implicaba el ámbito regional, y que no tenemos ningún problema en reconocer que hay partes en las que se está avanzando, pero volvemos a mostrar, como hemos hecho en estos meses, nuestra preocupación por el hecho de que no observamos en el Partido Popular la voluntad de cambiar determinados viejos vicios políticos que funcionan en Castilla y León. Anunciamos que el próximo jueves Ciudadanos va a registrar en estas Cortes una proposición de ley para modificar la ley electoral autonómica, con unas líneas maestras que detallará Luis Fuentes en ese momento, pero que son la reducción del gasto electoral, la reducción del coste que para el ciudadano supone un proceso electoral en Castilla y León, la obligatoriedad de realizar primarias dentro de los partidos políticos para elegir, en este caso, al candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, y la obligatoriedad de celebrar debates durante el proceso electoral. Creemos que esa reclamación de reducción del gasto, de ajuste del gasto y de aumento de ciertas medidas democráticas, como puede ser que los ciudadanos tengan la posibilidad de escuchar a sus candidatos en un debate, o que los militantes de los partidos políticos participen en el proceso de elección, lo consideramos fundamental. Lo vamos a hacer, ya digo, el jueves, con una proposición de ley para modificar la actual ley electoral en el marco legal que permite, y con una exposición que Luis Fuentes hará en su momento de un proyecto mucho más ambicioso que requiere de la modificación del Estatuto de Autonomía y una modificación posterior de la ley, y que ahí sí que vamos a plantear medidas para cambiar tanto la asignación de escaños, métodos de proporcionalidad, etcétera, dentro de nuestra ley electoral autonómica. Dentro de ese liderazgo y de ese impulso que queremos darle al avance de la regeneración democrática en Castilla y León, puedo anunciar que hemos registrado 3 proposiciones no de ley. Una en la línea de reivindicar la responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos políticos en casos de corrupción de sus miembros. La segunda, para avanzar en la transparencia en los contratos públicos de la Junta de Castilla y León. Y la tercera, para establecer una tabla nacional de sueldos que elimine la arbitrariedad de determinados representantes públicos a la hora de ponerse sus propios sueldos. Son 3 medidas que se recogían en el acuerdo de investidura, que considerábamos que el Partido Popular no estaba asumiendo y que, por tanto, tomamos ese liderazgo, y durante el periodo de sesiones que va a comenzar trataremos de impulsarlas aquí en las Cortes de Castilla y León. Reconocemos, dentro de los avances que sí que ha hecho la Junta de Castilla y León, la presentación de un borrador para una reforma del Estatuto de Autonomía, que en el proceso que se marca vamos a trabajar
aportando nuestras sugerencias, sobre todo, pues, como comentaba antes, en el ámbito electoral, pero también en el ámbito de eliminar aforados, de medidas de regeneración democrática, pero sí que ha habido un impulso tras ese mandato que los grupos políticos dimos en este caso al consejero de Presidencia para que presentase un borrador. Se ha presentado. Hemos cumplido otros puntos por parte de Ciudadanos que echamos de menos en la otra parte firmante, como puede ser la publicación de nuestras estructuras organizativas, así como el compromiso y la notoriedad de que ningún miembro de la organización de Ciudadanos recibe a la vez un sueldo público y de partido. Son avances que se reclamaban. Y en el seno, eso sí, de la comisión de seguimiento, de la cual yo hoy ejerzo como portavoz de Ciudadanos, anunciar que se ha firmado un acuerdo entre el portavoz del Grupo Parlamentario Popular y el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos para poner en marcha una comisión no permanente para el estudio y la racionalización de la administración en Castilla y León. Era un tema que nosotros habíamos planteado ya hace unos meses, que recogía uno de los puntos del acuerdo y que hoy se ha trasladado con la firma de ambos portavoces. Se registrará y confiamos lo antes posible en tener en marcha ese espacio dentro de las Cortes de Castilla y León, que tiene que ser un espacio para estudiar el funcionamiento de los entes públicos y de la administración en Castilla y León y plantear posibilidades de mejora de la eficacia, de reducción del tamaño de la administración, de reducción de trabas burocráticas y de simplificación administrativa, que ha sido uno de los objetivos de Ciudadanos en este tiempo. Se mantienen vigentes dentro del pacto determinadas medidas, como pueda ser la separación de los imputados de cargos públicos, como pueda ser la no concurrencia de personas condenadas por delitos de corrupción política en procesos electorales, que no solo han estado vigentes, sino que, bueno, como algunos sabéis, ha habido algún caso en el que gracias a esas medidas de Ciudadanos ha evitado que alguna de estas personas pudiese participar de las instituciones democráticas. Se cumplen determinados ámbitos económicos, como puede ser la reducción del IRPF en los presupuestos del año 2016, que era una de nuestras medidas, y que anunciamos que vamos a ir más allá presentando medidas fiscales que alivien la carga fiscal de las clases medias y trabajadoras en Castilla y León, como fue ya en su momento el tema del impuesto de sucesiones, que también recogieron los presupuestos. Se recogen medidas que hablábamos de fomento del empleo rural en nuestro plan de dinamización de zonas despobladas. Se recogen medidas de reindustrialización en las enmiendas que nosotros presentamos para que los emprendedores tecnológicos que se asienten en parques tecnológicos de la Junta de Castilla y León puedan tener una exención del 100% en el primer año en los alquileres y luego progresiva. Es el trabajo que nosotros hemos ido haciendo, como pueda ser en el ámbito de la reindustrialización también el plan de dinamización de los municipios mineros. No vemos ningún tipo de impulso en el ámbito del cheque formación. Consideramos, y así lo trasladamos en el programa electoral de Ciudadanos a las elecciones generales, que se debe de reformar el modelo de formación de los desempleados, dándoles las ayudas, dándoles el dinero y dándoles la capacidad de formación y de elegir la formación, en este caso a los ciudadanos, a través de ese cheque formación. No vemos que la Junta de Castilla y León incentive nada en ese ámbito, como no consideramos que se estén haciendo avances en la lucha contra el fraude fiscal, porque creemos que no se trata de la contratación de 8 o 10 personas, sino que se trata de elaborar y tejer en Castilla y León un plan de lucha contra el fraude fiscal que de verdad pueda ser efectivo para aumentar la recaudación en este caso de la administración autonómica, sin necesidad de subir los impuestos a la ciudadanía. Reconocemos que se han hecho avances sociales y alguno de ellos a iniciativa nuestra, como pueda ser el tema de la gratuidad de los libros de texto, pero sí que le hemos expresado al presidente de la Junta de Castilla y León que chocamos sistemáticamente en el ámbito de la sanidad, y eso es una evidencia que quienes seguís la vida parlamentaria conocéis. Nosotros no compartimos un modelo de gestión sanitaria en la que las zarpas de la política invadan determinados ámbitos que no deberían haber invadido nunca, y lo hemos sufrido primero con los problemas reiterados y crónicos que sufre el Hospital de Salamanca, pero hemos sufrido, los profesionales han sufrido la decepción que supusieron las oposiciones fallidas. Nos hemos vuelto a encontrar en otra problemática recientemente con el tema de Ávila y la pérdida de material clínico. Creemos que todo eso responde a que hay un problema de gestión sanitaria en Castilla y León. No había un punto clave del acuerdo que enmarcase ese ámbito, pero le hemos trasladado al presidente de la Junta de Castilla y León nuestra preocupación por estar encontrándonos con la misma salsa en todos los platos, con el mismo problema al final de todos estos conflictos que surgen y que es la politización de la gestión sanitaria en Castilla y León.
Temas concretos, se aumenta en el presupuesto 2016 el contenido para becas universitarias, sin que consideremos que ahí finalice nuestro trabajo, porque evidentemente todo el aumento de las tasas universitarias que se ha producido en los últimos años, hemos dicho desde el principio que tiene que ir acompañado de un sistema de becas que impida que nadie se quede fuera. Creemos que hay que avanzar mucho más en ello. Reconocemos que ha habido un avance en otras materias y que incluso, aunque nos puedan vender que ha habido un aumento en la cantidad destinada a investigación, desarrollo e innovación, no es suficiente, porque cuando nosotros marcamos el horizonte del 3% como media europea, ya le trasladamos a la Junta de Castilla y León que una región como la nuestra no va a recuperar todo el terreno perdido alcanzando la media europea, sino que tiene que incrementarse por encima, y el camino de momento que estamos llevando, aunque avanza, es lento. Y habiendo tocado estos puntos, si me he dejado algunos, si tenéis algún tipo de pregunta, quedamos a vuestra disposición para ello. La proporcionalidad de los escaños, ¿lo puede explicar? Bueno, vamos a esperar a la presentación. Primero, la modificación del jueves es en el ámbito que permite a día de hoy la ley electoral autonómica, en el ámbito legal, que no es, por ejemplo, el del reparto de escaños o el de la proporcionalidad. Eso requeriría la modificación del Estatuto de Autonomía, y por tanto sí que Luis Fuentes anunciará algún detalle, pero va sobre todo en la línea de fijar el número de procuradores, fijarlo en un número impar y mejorar la proporcionalidad que permita acercarnos a ese ideal de un ciudadano, un voto. Cuando ha dicho que no han cambiado viejos vicios políticos, ¿exactamente a qué tipo de viejos vicios políticos se refiere? Bueno, hemos chocado con el Partido Popular en estos meses de legislatura, por ejemplo, en su empeño en presidir las comisiones de investigación. De hecho, tuvimos que ir a una negociación presupuestaria para arrancar un compromiso del Partido Popular de no volver a presidir comisiones de investigación en esta Cámara, pero presiden dos de ellas, y de hecho nuestros procuradores chocan en muchas ocasiones con la dificultad para que esas comisiones avancen. Se ha utilizado la fórmula del empate a 42 como un método de bloqueo de la actividad parlamentaria y sobre todo como un método disuasorio que les permite no necesitar llegar a acuerdos previos, no necesitar trabajar en común con otros grupos políticos, y no nos sentimos cómodos porque entendemos que esas prácticas, que aritméticamente tienen sentido porque la suma lo permite, chocan, como decía antes, con el espíritu del acuerdo, que habría una nueva etapa política de diálogo y de consenso en Castilla y León, que si bien nosotros ejercemos de una manera responsable y nos hemos sentado a hablar cuando ha habido que hablar de presupuestos o cuando ha habido que hablar de determinadas iniciativas, consideramos que por parte del Gobierno de la Junta de Castilla y León o por parte del grupo que más escaños tiene en esta Cámara no se puede circunscribir solo al tema presupuestario, sino que tiene que ser una actitud de diálogo del día a día, y no la vemos. Sí. En el plano de la regeneración democrática, que es donde se encuentran los satisfechos, ¿hay alguna exigencia del Grupo Popular hacia la Junta, o lo dejan todo de la reforma del Estatuto de Autonomía? Bueno, nosotros las exigencias las hicimos en su momento a la hora de firmar el acuerdo. La reforma que se recoge en el acuerdo habla de la eliminación de aforados, que es un elemento fundamental para nosotros, pero también de una ley electoral más proporcional, también de hacer incompatible el cargo de procurador con el de un alcalde de más de 20.000, de un municipio de más de 20.000 habitantes. Son medidas que no se están impulsando, que se podrían acometer ya, que pueden estar en una reforma de la ley electoral autonómica y que no requiere de un proceso, que es el de la reforma del Estatuto de Autonomía, como pueda ser, por ejemplo, el tema de los aforados, que nosotros entendemos que tiene sus tiempos, que se está realizando, que de hecho el Grupo Parlamentario de Ciudadanos va a aportar a ese borrador de la Junta de Castilla y León todo aquello que considere oportuno, pero que en el día a día, como decía antes, se pueden hacer gestos de regeneración democrática y de trasladarle a la ciudadanía el hecho de que hemos escuchado su mensaje de cambiar las formas de hacer política que no se están llevando a cabo. ¿Y han llegado a algún acuerdo temporal para que este tipo de medidas que no requieren la reforma del Estatuto se plasmen? Si se va a impulsar la reforma de la ley electoral, no sé. Nosotros les hemos... Y en el caso de, me refiero a la filosofía, lo que decía, de que no están conformes con el espíritu. En el caso, por ejemplo, de la medida que habla de los alcaldes de capitales de provincia que son hoy procuradores, ¿han planteado alguna exigencia o algún planteamiento en ese sentido? Nosotros les hemos comunicado que el jueves presentaremos una modificación de la ley electoral autonómica, en la cual, por ejemplo, ya se recoge el tema de la incompatibilidad del alcalde y el procurador. Los plazos están marcados, es un acuerdo de investidura, no es un acuerdo de gobernabilidad. Sí que es cierto que hubo un compromiso por parte de ambas formaciones políticas de revisarlo semestralmente. Nosotros vamos haciendo política en el día a día y por ello
hemos decidido en este espacio de valoración que suponía el final del pasado periodo de sesiones y el inicio del nuevo, hacer una serie de avances, como puedan ser esas PNLs que hemos modificado y que hemos presentado y en las que confiamos en que el Partido Popular, puesto que suscriben lo que está en el pacto, vote a favor, y así nos lo han trasladado. Marcamos un horizonte del día a día. Nosotros vamos a poner encima de la mesa el jueves un debate sobre la ley electoral y confiamos en que en aquellos puntos que acordamos con el Partido Popular nos van a respaldar las propuestas de Ciudadanos, y que en aquellos que no entran dentro del acuerdo pues abrirá un debate, pero no solo con el Partido Popular, por supuesto, con el Partido Socialista, con Podemos y con el Grupo Mixto, para intentar entre todos construir una ley electoral que evite situaciones de falta de proporcionalidad como las que se han dado anteriormente, que acerque a la ciudadanía, al representado, a su representante a través de un sistema que, por ejemplo, modifique el formato de las listas. Queremos avanzar, queremos abrir un debate en el cual además sí que vamos a ser abiertos y vamos a estar encantados de que cualquier otro grupo político aporte sus iniciativas, debatamos, discutamos, entre todos consigamos construir una normativa electoral mejor y que dé mayor calidad democrática que la que tenemos ahora mismo. Pero Ciudadanos va a aceptar que la modificación de la ley no se aplique en el espíritu, es decir, por concretar, ¿en los alcaldes de León y Salamanca van a seguir siendo procuradores, o cuando se apruebe la ley Ciudadanos va a exigir que dejen de ser? La ley no es retroactiva. Nosotros dijimos desde el principio que el acuerdo tenía que implementarse, tenía que ponerse sobre escrito, tenía que haber una normativa, y que en el próximo proceso electoral, si hemos conseguido llevar a buen puerto la voluntad de Ciudadanos, que firmó el Partido Popular también, de que sea incompatible ser alcalde o concejal de un municipio de más de 20.000 habitantes con el cargo de procurador, el próximo alcalde de Salamanca no podrá ser procurador en las Cortes. ¿Hay alguna línea roja de todo esto que nos ha dicho que suponga esa línea roja como tal? Este asunto sería que para no llegar ustedes a otro acuerdo con el Partido Popular, porque entre el acuerdo de investidura y el de los presupuestos ya se incumplían gran parte de estas historias. Si se siguen incumpliendo, ¿ustedes ponen alguna de ellas con una línea roja para un futuro acuerdo? Nosotros hemos diferenciado desde siempre los espacios. Desde el acuerdo presupuestario nosotros le marcamos unas líneas rojas al Partido Popular, como por ejemplo al tema de la gratuidad de los libros de texto, o el que se aprobase un plan de dinamización para zonas despobladas o para zonas mineras. Y en la negociación nosotros salimos satisfechos porque se abarcaban esa serie de puntos. Eso es un espacio. Y marcamos otro espacio que es el acuerdo de investidura, con el conocimiento que tenemos de que hay procesos que requieren su tiempo. De hecho, no hemos mostrado nuestra preocupación por el cumplimiento estricto del articulado, que consideramos que en una gran parte está en marcha, sino con que cuando Luis Fuentes se sienta a firmar un acuerdo con el presidente entonces en funciones y ahora presidente de la Junta de Castilla y León, la motivación que le hace sentarse a firmar ese acuerdo es la voluntad de que cambie la forma de hacer política en Castilla y León, y en eso sí que tenemos una mayor preocupación, que tiene que pasar tampoco somos complacientes, es decir, no consideramos que por parte de quienes venían ejerciendo la política de una manera desde hace 20 años fuese a haber un cambio radical, sino que somos conscientes de que tenemos que pilotar ese cambio, asumimos ese liderazgo y por eso nos ponemos a trabajar y vamos a empezar tanto por esas proposiciones no de ley como por registrar la modificación de la ley electoral. Bueno, preguntaba que esas nuevas medidas que están anunciando, ¿cuál sería irrenunciable para poder seguir dando estabilidad al gobierno? No se trata de irrenunciable, está firmado y escrito que el próximo alcalde de León o de Salamanca no va a poder ser procurador. Entonces, mientras observemos, nosotros vamos a plantearlo en esta modificación de la ley electoral, y a mí nos sorprendería que el Partido Popular rechazase la incompatibilidad en el proceso de la nueva proposición de ley cuando ya la ha firmado en el acuerdo de investidura. Entonces, mientras no veamos que el Partido Popular se echa atrás, no consideramos que el acuerdo de investidura deje de tener validez. Confiamos además en que cuando nosotros planteemos encima de la mesa una incompatibilidad ya en la ley de ser alcalde y procurador de un municipio de más de 20.000 habitantes, el Partido Popular será consecuente con lo que firmó en el mes de junio y la apoyará. Pero es que el asunto de las primarias estaba en el acuerdo de investidura. Entenderemos que lo que están obligados a cumplir es en aquello que estaba en el acuerdo de investidura, y que lo que nosotros planteemos fuera del acuerdo de investidura pues estará abierto al debate, no solo con el Partido Popular, sino con cualquier otro grupo político. Respecto al articulado que se ha referido, había 31 puntos, ha hablado de que una gran mayoría están en marcha. No sé si puede cuantificar cuántos cumplidos, cuántos en marcha y cuántos no se trata de una cuantificación, lo primero porque habría que diferenciar
los puntos que tenían un ámbito regional y un ámbito más nacional en los cuales hablaba de promover. Hemos dicho que hay ámbitos en los que estamos claramente descontentos, como puede ser el del fraude fiscal, el del cheque formativo, con la gestión sanitaria. Hablábamos de que no consideramos que a nivel de transparencia se esté adquiriendo el concepto de accesibilidad como clave. Es decir, no se trata de una publicación de datos en bruto a las que el ciudadano no pueda acceder, tenga dificultades para acceder o que una vez que haya accedido no sean de fácil comprensión. Creemos que hay que avanzar muchísimo más en el ámbito de la accesibilidad y de la facilidad de los datos. No, la Ley de Transparencia Nacional obliga, en este caso, a la Administración Autonómica y se está cumpliendo. Volvemos a la diferenciación entre cumplir lo escrito o cumplir el espíritu de lo escrito. Puede haber unos datos que estén publicados, pero vamos, al Grupo Parlamentario de Ciudadanos le ha resultado de ardua dificultad acceder a alguno de esos casos, a alguno de esos datos, cuando tenemos personas preparadas para ello. Queremos que cualquier ciudadano pueda acceder a los contratos de la Administración, a la organización de la propia Junta de Castilla y León, al funcionamiento de los entes públicos, de los altos cargos, y creemos que ahí hay mucha materia que avanzar, a pesar del cumplimiento estricto en el concepto de la accesibilidad y de la facilidad de interpretación de los datos para los ciudadanos. Son casos concretos que, evidentemente, cuando hemos hecho un análisis, la valoración que hacemos es, insisto, razonablemente satisfechos con el articulado, razonablemente preocupados con el espíritu del acuerdo. ¿Qué receptividad han encontrado? Bueno, el marco de diálogo que hemos encontrado siempre, y que es un marco de diálogo cordial, de quienes no tienen una mayoría absoluta para gobernar como habían gobernado hasta ahora, pero sí que es cierto que el trato personal y cordial entre Luis Fuentes y el presidente de la Junta de Castilla y León es público y ha permitido en determinados momentos desencallar situaciones de tensión política que se han dado en muchas ocasiones por el freno del Grupo Parlamentario Popular, me atrevería a decir, a determinadas medidas. Pero quiero decir, ¿van a avanzar en alguno de estos aspectos que ustedes han hablado? ¿Les han dicho Bueno, que ya estamos de acuerdo? el impulso de la Junta de Castilla y León, tanto al estatuto del alto cargo, que se va a poner en marcha en los próximos meses, pero también recordamos que en aquella reunión, en aquel acuerdo que firmaron los grupos parlamentarios, entre los que estaban Ciudadanos, se hizo un mandato a la Junta de Castilla y León para que fuesen ellos quienes presentasen el borrador del estatuto, de la modificación del estatuto, sobre el que los demás pudiésemos trabajar, y lo están haciendo, pero en breve se va a presentar un plan de formación profesional que le presenta la Junta de Castilla y León en su iniciativa y que está recogido en el acuerdo. Entonces tenemos la receptividad de saber que hay ámbitos en los que están trabajando, ámbitos en los que con la absoluta sinceridad les hemos dicho que no consideramos que se estén trabajando, y en el ámbito de esa lealtad institucional cabe tanto la discrepancia con aquello en lo que no estamos de acuerdo como el reconocimiento de aquello en lo que sí que se ha avanzado. Cuando habla de freno del grupo parlamentario en determinados momentos, se queda procurador y presidente de ese grupo. ¿Usted cree que el grupo parlamentario va al margen de Juan Vicente Herrera en esos entendimientos? Yo no entro en cómo funcionan el resto de grupos parlamentarios. Lo que valoramos es que se ha utilizado en determinados momentos la mayoría de bloqueo, la minoría de bloqueo, entendámosla porque es la mitad, para frenar determinadas iniciativas, y no nos ha gustado. ¿Pero eso se hace al margen de Herrera? Eso es algo que tendrá que contestar el Grupo Parlamentario Popular, no yo. Sí, una manera de medir el grado de cumplimiento, si hoy se volviera a investir, si se volviera a presentar el señor Herrera para ser investido, ¿qué estaría? Es que estoy seguro de que si hoy se volviese a presentar el señor Herrera, Ciudadanos no tendría 5 escaños y el Partido Popular no tendría 42. La situación de la negociación sería muy distinta. Pues a mayores, ¿qué escaños cree que tendría y qué votaría Ciudadanos? No entro en la política ficción. Si trasladamos los datos de las elecciones generales a las elecciones autonómicas serían otras, pero también el ámbito es distinto. Nosotros volveríamos a plantear una serie de medidas que creemos que requiere la ciudadanía para mejorar sus condiciones de vida. Lo haríamos, como dijimos en su momento, atendiendo al mensaje que los ciudadanos habían transmitido, y aquí los ciudadanos habían dado 42 escaños al Grupo Popular, y de hecho la dificultad para articular otras mayorías es la que es. Entonces el escenario y nuestras reivindicaciones serían las mismas en ese ámbito, seguramente, y hacemos autocrítica de ello. Aprenderíamos, por ejemplo, a exigirles que no hubiesen presidido las comisiones de investigación desde el principio. En medio de las conversaciones nacionales que pueda haber
pues, de Ciudadanos, tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular para formar gobierno, en función de cómo deriven, puede influir en las relaciones de Ciudadanos con el Partido Popular y el Partido Socialista aquí en Castilla y León? Nosotros, desde la Dirección Nacional, ya se ha dejado claro que son ámbitos de actuación distintos y que la autonomía que tienen los grupos parlamentarios y el partido en las comunidades autónomas es independiente de los acuerdos, de los espacios de consenso que se puedan crear a nivel nacional. No están vinculados. Pero ustedes sabían que esta minoría de bloqueo que existe, por volver a preguntar a mi compañera, podría dar la sensación de que le daban el apoyo a Juan Vicente Herrera para que gobernara como si siguiera teniendo mayoría absoluta. Bueno, la realidad es que el presidente de la Junta de Castilla y León y el Partido Popular venían gobernando desde hacía muchos años en Castilla y León y no había comisiones de investigación, no había un programa de gratuidad de libros de texto, no se avanzaba en materia de regeneración democrática, los imputados por corrupción política estaban sentados en los escaños. Entonces nosotros tenemos claro que el hecho de haber firmado un acuerdo de investidura ya ha supuesto un avance en regeneración democrática. Otra cosa sea que somos ambiciosos y queremos que eso vaya más, porque además estamos seguros de que hay muchísimo camino que recorrer en ese ámbito. Cuando hablan de problemas en la sanidad y que hay una responsabilidad política, no sé si lo focalizan en alguien, no sé si en el consejero, y si han pedido que la Junta realice algún tipo de cambio en la consejería. Le hemos trasladado el hecho de que el modelo no funciona. Es decir, cuando en 7 u 8 meses se ven distintos episodios de problemas en la gestión sanitaria y nos encontramos siempre en la misma tesitura, evidentemente nosotros, y es una opinión de Ciudadanos, el modelo de politización de la gestión sanitaria no funciona. ¿Pero no piden la destitución ni la dimisión de nadie? Es que poner a otro consejero que haga que el sistema de nombramientos de los responsables sanitarios sea el mismo no va a ser una solución si no atajamos el hecho de que lo que hay que cambiar es el modelo y lo que hay que avanzar es hacia despolitizar la gestión sanitaria. Chicos, tiene que entrar el PP, a la una del PSOE. Si hay alguna más, atendemos de momento. ¿No? Vale, pues muchísimas gracias a todos.